claves. Cuando surge algo, más vale que contextualicemos y pongamos también nuestro granito de arena, ¿no? Por ejemplo, pues por poneros un ejemplo, en la guerra de Ucrania todo era conflicto bélico. Bueno, pues a lo mejor vamos a contar la parte ambiental, ¿no? Vamos a contar esa otra parte de una guerra. Bueno, pues vamos a darle una vuelta y vamos a buscar otros puntos de vista, otros ángulos. Con lo cual, yo creo que ahí también podemos tener otros espacios para que podamos meter informaciones con distintos puntos de vista. Y luego, necesitamos que ahora seamos multiformato. O sea, tenemos que tener, pues eso, el fotógrafo, el vídeo, el infografista, o sea, que nos tenemos que llevar muy bien con todos para tener esos recursos, armar una página o armar una pieza para que tengamos, bueno, pues cuanto más elementos mejor. Y luego ya, lo mejor de todo es si podemos salir al terreno, porque es que eso es, para mí, la clave de la función del periodista, no que te lo cuenten por teléfono, sino que puedas ir a verlo, ¿no? Por eso, o sea, aquí en Burgos tenéis una joya, ¿no? Pues que os podéis llevar a los periodistas a verlo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te cuenten por teléfono que hemos descubierto este fósil o que hemos encontrado tal, sino que vayamos a verlo y ahí entendamos dónde estamos, veamos el ecosistema y entendamos muchas más informaciones para contar. Samuel, estás calladito, cuéntanos cosas. A ver, en toda esta movida, rigor científico, estás en la unidad de cultura científica, entonces yo quiero saber de ti esto. ¿Qué hacemos para estas informaciones tan TikTok, tan súper rápidas, tan fast food y no perder el rigor científico? Porque la gente come fast food, no lo podemos evitar. No seamos románticos, ¿vale? Es muy complicado, eso está claro. Retomando esta idea del sensacionalismo, podemos trabajar con ello, ¿no? Es parte de, por ejemplo, nosotros hacemos vídeos de YouTube, les ponemos títulos, ponemos miniaturas y jugamos a llamar la atención. El sensacionalismo es una forma de decirlo, pero queremos llamar la atención, ¿no? Queremos que entren, que se queden un rato en los primeros segundos, intentar atrapar la atención, etc. Bueno, es complicado. También hay que decir que en este sentido incluso no es muy alentador, pero creo que incluso, bueno, aparte de todo los problemas que ya se están revelando, ¿no? en las dificultades que hay, pero se han estudiado, digamos, el impacto de diferentes tipos de noticias basadas en su veracidad y se ha comprobado que las noticias falsas se difunden más. O sea, de por sí, si un titular es falso, en general tiende a difundirse más. Entonces, digamos que estamos contracorriente, ¿no? En cuanto a pues quizá precisamente, claro, yo esto cuando escuché sobre este tema, una cosa que por intentar visualizarlo, digo, claro, si tú trabajas con rigor, tienes, vamos a decir, el conocimiento real, ¿no? O lo más veraz que podamos conocer está muy constreñido en X cosas. La imaginación es infinita. Las ideas que se te pueden ocurrir para llamar la atención son infinitas. Entonces, digamos que, claro, si a alguien no le importa nada ese rigor, pues está trabajando con todo el campo que quiera, de tirar por donde quiera, de cualquier emoción o cualquier tipo de sesgo que nos pueda llamar la atención para clicar en tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un reto, eso sin duda. Ahora bien, como también decía César, me parece bien lo de no por ser rigurosos y por querer ser serios y tener una imagen de respetables, no poder usar vamos a decir, una afirmación llamativa, un titular llamativo. Ahora bien, sin engañar realmente y, vamos a decir, en YouTube, ¿no? Y en Internet, bueno, está el concepto del clickbait, ¿no? El que te han engañado te han puesto un titular súper tal, que es tan increíble que lo tienes que pulsar y luego resulta que el contenido no tiene nada que ver, te han engañado o no... En fin, te han engañado, has entrado, has caído, has mordido el cebo. Y en ese sentido nosotros, yo creo que tenemos que tener un poco bueno, estoy hablando trabajando en redes sociales, ¿vale? Y como una de las herramientas que se puede tener, que podemos estar abiertos a ver qué tipo de cosas llaman la atención, ¿no? Con esos titulares tan llamativos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es responder, es decir, no estar prometiendo lo que no vamos a dar, sino, no,
te voy a dar algo respecto a esto, vas a sorprenderte con esto, te estoy haciendo una afirmación que voy a respaldar. Y esto también va de la mano de la confianza, que es muy complicado y creo que es un elemento esencial en este tipo de comunicación, es trabajar la confianza con el público. Eso ya, bueno, tiene muchos, vamos a decir, retos. No sé hasta qué punto, cuando hablamos de estos influencers, porque yo cuando hay personas que pues tienen, vamos a decir eso, lo que decías tú, ¿no? Hacemos dos cosas similares, ¿por qué de repente le tiene estos números, ¿no? Vamos a decir, o le siguen mucho más, o tal. Pues hay que investigar, ¿no? Pero algo podremos aprender, ¿no? De esa comunicación. No sé si están conectando mejor con el público, están tocando la emoción, por lo que sea, cierta emoción que tira más de ese público que tal, o se han ganado una confianza que a veces, qué sé yo, quizá el publicar vídeos todos los días y el establecer una especie de persona carismática te genera una confianza con el público, ¿no? Que de repente facilita que le escuchen más a esa persona. Y no solo es los influencers en el peor sentido de la palabra, que decir, esto vale para cualquier persona, ¿no? Desde bueno, Félix Rodríguez de la Fuente es un ejemplo de una persona, vamos a decir, carismática, mítica aquí en España que lo ha conseguido de esa manera, y hay otros muchos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, que la confianza creo que es esencial, y lo que nos puede distinguir, yo creo, también de personas lanzando mensajes menos rigurosos o menos creíbles, creo que es también nuestra actitud hacia el conocimiento. Me refiero, yo siempre vengo un poco más de la parte más, entre comillas, científica, pero es que, en cierto modo, no ser dogmáticos y ser humildes también en cuanto es decir, si tú ves que una persona tiene una actitud al conocimiento, ¿no? Que está dispuesta a cambiar de opinión cuando los datos refutan su opinión, y sobre todo, si además es, vamos a decir, especialmente, ¿no? Dices, joder, no, si es que a mí, si me encantaría que esto fuera así, pero resulta que hay algo que no, los datos no me están diciendo eso, así que tengo que aceptarlo. Si se demuestra esa humildad y se demuestra esa especie de relación con el conocimiento de lo respeto y soy capaz de aceptarlo incluso cuando más me molesta y cuando más no estoy de acuerdo con ello o no querría que esto fuera así, creo que eso facilita establecer una confianza mayor con el público. Pero bueno. Perdona, Samuel, sí. Porque hay una cosa que creo que también es interesante para tener en cuenta, tanto ustedes como interpretadores, como nosotros como divulgadores, periodistas o llámese X, ¿no? No sé muy bien. Comunicadores, exactamente, ¿no? Es que cada vez más, yo creo que eso sí que estoy convencido de que cada vez más nos encontramos con un techo de cristal y un suelo de cristal, que es el generacional. Nosotros decimos, ¿cómo hago yo para llegar a la gente joven? Pues teniendo 25 años, teniendo 20 años. Eso creo además que preguntártelo a ti, ¿no? Porque tú también eres joven, pero es probable que ya un señor de 60 años no va a enganchar igual a chicas de 30, ¿no? Porque sí, o sea, lo que dices es muy interesante, pero digamos, no es de mi... Eso, en las redes sociales están mucho esos grupos generacionales que son los que también nos dan fiabilidad. Entonces, por mucho que tú tengas un buen mensaje, también generacionalmente estamos desconectando mucho de la gente, y eso... vosotros como trabajando en el día a día, pues veis que conectáis mucho más fácil con la gente de vuestra edad, con la gente de menos edad, ¿no? Y yo creo que ahí sí que ahí lo tenemos difícil. Es un reto también. Los jóvenes, para empezar, ya tienen nombres, o al menos el de boomer, ¿no? Para las personas mayores, ese es un boomer. Entonces ya, que va con unas connotaciones de es aburrido, en fin. Ya no te van a seguir. O sea, eso está claro. Luego hay unos códigos. Mira, nosotros, bueno, está ahí Diego, porque están en la parte del control del directo y tal, mi compañero Diego también. Y nosotros, por ejemplo, hacemos, conferencias o algunas charlas científicas y hacemos vídeos cortos con algunos trozos de esas conferencias, etc. Y Diego, lo digo porque es el elemento más joven del equipo, se suele encargar de hacer estos vídeos cortos y suele añadir, o no siempre, pero algunas veces añade memes. Y entonces, en ese sentido, nosotros a veces descubrimos, algunos conocemos, ¿no? Y seguro que todos ya nos suenan cosas que ves por ahí, pero nosotros descubrimos con él muchas veces
cosas que, lo que dices tú, hay una generación que las tiene, que es lo que se está llevando, son los códigos, es un lenguaje que ahora mismo no es solo las palabras de si mola mazo o no mola mazo, sino el meme o la referencia a no sé qué, en fin, el 6-7 ¿no? Que está ahora que no se para con ello. Bueno, pues entonces, él está en ese punto en el que tiene más esos códigos, por ejemplo, y efectivamente no es fácil, no es fácil. Sí. O sea, vamos, nos da la impresión de que, desde luego, cuando ha jugado con esos elementos, se ha notado en las redes sociales. Y claro, se ha notado para llegar a ese tipo de público. Entonces, pero bueno, creo que esto, o sea, es complicado, no es fácil y desde luego no vas a poder, no podemos fingir códigos que no manejamos, ni es cuestión. Pero bueno, yo creo que sí que está la cosa de siempre, o sea, la de conectar con el público. Es decir, ¿qué puedo hacer para conectar contigo? Igual no voy a pretender ser tú, no voy a pretender ser de tu generación, pero igual puedo hacer algo, ¿no? Para que salve esa brecha de este es un señor boomer que me viene a dar una lección. Yo qué sé. Con lo bien que vive. Claro. Es un reto, sin duda. Sí. Bueno, para los tres, saturación. Creo que estamos todos saturados, sobre todo de noticias medioambientales. Cuando hay saturación de papila gustativa, no llegas a paladear los sabores y a lo mejor ni siquiera tienes la capacidad de desbastar la información o de procesarla. ¿Qué hacemos con el tema de la saturación? Sobre todo, ya os digo, en temas medioambientales, pero también, ¿por qué no decirlo en temas culturales, que también agobian a la gente? Porque nos están como bombardeando con noticias lo repetía lo de las casas del Turuñuelo, todos tenemos que saber ya quién son los tertesos, los turdetanos, el siglo IV, nos ponemos... Esto también da ansiedad, no sé si es histórico ansiedad, además de la ecoansiedad. Entonces, ¿qué hacemos con la saturación? Pues yo creo que contar hasta 3 para empezar. Porque Apuntarnos si no, a yoga. Sí, y relajarnos un poco. Yo creo que, a ver, como estamos tan sobreexpuestos, no hay información precisamente a estímulos, dejémoslo ahí, a estímulos. Digamos que ahora somos nosotros los que tenemos que jerarquizar la información. O sea, cuando estábamos con los periódicos en papel, teníamos una jerarquía, ¿no? De más a menos y una estructura. ¿Qué pasa? Que ahora es un totum revolutum. O sea, ya no tenemos internacional, nacional, sociedad, deportes, economía. No, ahora es todo, incluso en los digitales. En los digitales tú empiezas con la guerra de Irán y de repente, ¿por qué no te gusta la tortilla con cebolla? Entonces, es un salto que dices, espera, porque no estoy en ese código. Y nosotros mentalmente no podemos asumir eso. Entonces, la tercera noticia ya no sabemos cuál es, porque no estamos preparados para eso. Con lo cual, estamos volviendo a saber leer, porque no estamos preparados para poder digerir que la siguiente sea de temas ambientales, de temas culturales, de temas que no... O sea, entonces, ahora es un reto entrar en los digitales, salvo que entres en especializados, ¿no? Si entras en el asombrario, por ejemplo, que colaboramos César y yo, ahí sí, porque tienes una estructura. Si quieres un tema de cultura, un tema de cine, un tema de medio ambiente, tienes. Pero si no, en lo que te vas a encontrar es la reproducción de las redes sociales. Y ahí, tanto la primera es, pues, que se pongan ahí varios políticos a ponerse a parir, y la siguiente es gatitos, y la siguiente es un tema de gastronomía, y la otra si lleva tacones de aguja o lleva zapato plano. Con lo cual, es tal el descontrol mental que nos está costando mucho. Pero yo creo que, como somos seres inteligentes, tenemos que seleccionar, y nos toca esa parte a nosotros. Para no perdernos en este ecosistema que nos están montando, tenemos que seleccionar. Y esa es la parte que nos toca, que yo creo que es un reto como ciudadanos activos. O sea, como ya no somos pasivos a la hora de, bueno, pues venga, nos dan el telediario y vemos en orden. No, es que ahora podemos saltar. Entonces vamos a intentar desestructurar eso. Vamos a intentar... Bueno, que me quieren meter gatitos, pues mira, no, gatitos ahora no. Vamos con... Entonces,
es muy costoso, mentalmente es muy costoso y requiere muchísimo más esfuerzo, pero la información está. Y si queremos temas de medio ambiente, los hay, pero tenemos que buscarlos nosotros. Gracias, María. César, cuéntanos. Saturación de papilas gustativas. Estoy hasta el gorro. ¿A que sí? Estoy hasta el gorro. ¿Y vosotros? Yo ya no puedo más. Hasta el gorro. Ya no puedo más. De Horrible. verdad. O sea, sufrimos un auténtico tsunami informativo, ¿no? Que te viene por todos los lados, porque yo recuerdo un curso que hice de comunicación hace ya varios años, que hablábamos de redes sociales y nos dijeron, y la red social que más va a crecer, más importante, no penséis que es una red social, no la tenéis en cuenta. Y nos dijeron WhatsApp. Digo, anda ya, WhatsApp, una red social, WhatsApp. Estoy de los grupos de WhatsApp hasta las narices, porque son informativos, también son deformativos. Ahora mismo estamos sufriendo lo que se llama también una mierdificación informativa. No es un problema de que sea un tsunami informativo, sino que llega todo mierda, de todo tipo. Y entonces sí, hay que seleccionar, pero es tal lo que dices tú, el esfuerzo, que yo conozco muchos compañeros boomer de toda la vida, enganchados al papel, o sea, clásicos, que han tirado la toalla y han dejado ya directamente de seguir la actualidad informativa. O sea, no es el chico de 20 años, a mí qué más me da que tiren bombas en Irán que en Irak. No, periodistas, toda la vida periodistas que dicen, a mí qué más me da que tiren bombas en Irán que en Irak. Porque estamos ya en una saturación, y sobre todo porque hay mucha mierda en todo esto. Entonces, claro, elegir deportes, de sociedad, de cultura, de medio ambiente, era relativamente fácil. Pero estar quitando mierda. Ay, aquí una cosa que puede ser... ¡Pah! Clickbait. También era mierda. Ahí tenemos... nosotros como periodistas estamos siempre muy preocupados, cada vez más, porque nuestro trabajo también se está mierdificando en todos los sentidos. Pasa desapercibido. Claro, porque ya no hay... ahora mismo el mejor periodista en el mejor medio de comunicación, haciendo el mejor trabajo posible, hay todavía periodistas de investigación que pueden dedicar 1, 2 y 3 años a hacer un reportaje que rompe las costuras del Estado, donde sale todas las cosas inimaginables y dura media hora en la página web de este, además, medio que ha pagado un pastizal por hacerlo, que será el último medio que pueda pagar dinero por este tipo de reportajes. Y no tiene ninguna consecuencia. Y sin embargo, pues que a Rosalía se le ha roto el móvil, estamos todos locos. ¿Y cuál era el móvil? Pero si no se podía romper el cristal. Ese es el... yo creo que, a ver, muchas veces me dejo invadir por un sentimiento viejuno que intento romper de él, ¿no? Ay, mira, Samuel se ríe de mí. Pero es verdad, porque este sentimiento viejuno que lo es, está afectando también a los jóvenes. Yo lo tengo también. Tú también estarás harto. Soy un boomer también. Bueno, no tanto. No, pero mis hijos son los primeros que han desconectado de la actualidad informativa, porque están infosicados, no pueden con tanto. Entonces, claro, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Yo estoy convencido que la única manera que tiene de que estas cosas funcionen, de que podamos transmitir conocimiento de verdad, que podamos tener noticias estables, tenemos un espíritu crítico, es volver a lo de antes. A lo de antes es a la hoguera, volver a la conversación, volver a vernos, volver a hablar, volver a comunicarnos, buscar un mundo social y cooperativo, que es justo lo contrario de lo que estamos yendo ahora, pero en algún momento, la ley del péndulo, estoy seguro que volveremos otra vez a buscar las raíces originales, porque vuelvo a decir, nuestra armadura física y mental está hecha de esa forma. No es posible, si leéis a Harari, ¿no? Que cuando muchos de sus procesos, digamos, de ensayo, dice, todo esto está muy bien, dice, pero pensemos en 1000 años. O sea, tal como estamos ahora con las redes sociales, ¿cómo será esto dentro de 1000 años? Porque claro, en un año ha cambiado todo, pero ¿y en 1000? Con la inteligencia artificial. ¿Y en 5000? Hay que pensar también, igual que hacemos tanto esfuerzo por pensar hacia atrás, y hablamos de los tartesos, y hablamos del homo antecesor, pero nos cuesta mucho pensar hacia adelante, pero con este modelo es evidente que no vamos a poder seguir, porque con la inteligencia artificial, si ahora estamos así con los algoritmos, con la IA vamos a acabar reventados. Entonces, la única solución va a ser
ya no vale seleccionar, María. Hay que cortar y volver a decir, oye, vamos a charlar, vamos a hablar. ¿Tú qué sabes? Cuéntame, ¿de qué va esto? Y esa es mi opinión. Es un poco cesar como un rewilding en la cabeza, como una renaturalización, como dejar que en la cabeza empiezan a crecer las malas hierbas que a toda costa queremos quitar, por otro lado, de nuestros espacios agrícolas. Entonces, a lo mejor es volver a ese paraíso perduto, ¿verdad?, de grandes esperanzas, con la maleza creciendo y tender puentes entre nuestras disciplinas. Vamos a iniciar el tercer bloque con ese tema. Tenemos que ser malas hierbas. Tenemos que ser malas hierbas. Son las curativas, son las que tienen la solución a los problemas que nos acucian. Que están siempre en los caminos. Sí, claro, Samuel. Que un comentario a lo último que estabas comentando, mierdificación, etcétera. Esto me venía a mí a la cabeza, obviamente, la inteligencia artificial, que más que nunca y lo que se viene está llenando de contenidos hechos, vamos a decir, aquí te pillo, aquí te mato, por así decirlo. O sea, más que nunca. Si ya existía con Internet, etcétera, bueno. Y también con la ansiedad y toda esta saturación que nos produce, pues eso, agobio, ¿no? Ansiedad, querer al final, sí, tirar los papeles, o sea, decir paso de todo. Yo voy a decir un par de cosas que son ideas y que son bonitas, pero que luego no sé si soy... O sea, no digo que yo lo lleve a cabo, ni mucho menos, ¿no? Pero me venía esta idea básicamente, que es que contra precisamente esta mierdificación y contra, por ejemplo, las inteligencias artificiales, creo que la respuesta que tenemos que intentar, sobre todo quienes queremos compartir ese conocimiento y transmitir ese conocimiento, es ser más humanos que nunca. Intentar, ¿no?, potenciar esa parte humana. Eso por un lado. Y contra esos miedos, ansiedades y malos sentimientos, pese a todo, porque obviamente hay muchas razones para preocuparse por muchas cosas, pero buscar mensajes y actitudes esperanzadoras y optimistas, pese a todo. Y como ejemplo, simplemente, bueno, un referente a Attenborough, yo, una cosa que me llevo de él, que siempre, bueno, me ha parecido genial, es que te cuenta a veces unos desastres y unas cosas que dices, madre mía, ¿no? En muchos documentales te está contando a veces pues, desastres naturales terribles que te ponen, que dices, madre mía, esto es horrible, pero siempre, y no sé si siempre, pero al menos yo en mi experiencia siempre termina con un mensaje esperanzador y positivo diciendo, pero podemos hacer algo al respecto. Pero ha cambiado, porque... Ha cambiado, vaya. No sé si habéis visto el último documental que ha hecho David Attenborough, el de Océanos, con 100 años, y tiene una parte que es terrorífica. ¿Hasta qué punto? Y él está asustado diciendo, estamos destruyendo de donde venimos y lo que somos, que es el mar. Y tiene unas imágenes de la pesca de arrastre, de fondo, que son absolutamente terroríficas, que le dijeron, esto no lo podemos sacar precisamente por eso, que tú eres una persona positiva, hay que comunicar en positivo. Y dice, esto se tiene que ver, esto se tiene que ver. Y hasta el propio David Attenborough ha dicho, también tenemos que dejar de buenismo. ¡A la mierda! A lo mejor la cuestión es dejar un poco de espacio a ese silencio, porque a lo mejor el sistema se está encargando de que no estemos en silencio con nosotros mismos, porque no descubramos dónde están nuestros descosidos. Y os digo, solamente en el silencio se puede escuchar el tañer de la campana, del legado colectivo, que decía Saba. Bueno, preguntas a nuestros ponentes. Vamos a acabar con este segundo bloque y vamos a entrar ya con el tercero. Vamos de tiempo bien, pero intervenciones. Juanjo. Juanjo, ¿quién más? Juanjo. Buenas. Por alusiones con el tema Turuñuelo. A ver, yo creo que cuando hablamos del tema de saturación y todo eso, ¿no? Por ejemplo, la saturación, también de quién depende esa saturación, quién la lleva a cabo, quién hace que eso se sature, ¿no? Dejando ya de lado el tema de Tartessos, si consideramos que Tartessos en el Turuñuelo existió o no. No, pero por ejemplo, yo hablo de cuando la prensa o los medios de comunicación o la gente especializada en difusión de la ciencia a nivel prensa y tal, va a los sitios que es realmente lo que para ellos es importante a la hora de luego difundirlo, ¿no? Porque estamos hablando también de un culto al objeto que a lo mejor es como de más, que además es lo que le llama a la gente. Es por lo que pide la gente, queremos ver tesoros. Tú vas al yacimiento y los periodistas te dicen, ¿qué ha aparecido?
pues ha aparecido un edificio espectacular, construido en tierra, una de las mayores construcciones mejor conservadas del Mediterráneo occidental. Sí, pero ¿qué ha salido? ¿No lo estás viendo? No, pero de tesoro, monedas, oro, piezas de valor arqueológico. Esto tiene valor arqueológico, ¿no? Entonces sí, han salido unas caras. Bueno, que no son máscaras, son altos relieves, ¿no? Pero que luego la comunicación es la que dice, este año lo importante que ha salido en el Turuñuelo son estas caras, o ha salido esta moneda, o ha salido en tal sitio y en tal otro, ¿no? Entonces la gente está acostumbrada a que lo importante que se difunde a través de los medios de comunicación a nivel científico son los restos más visibles, que pasaría también a lo mejor en Atapuerca. Tú quitas de la comunicación general de Atapuerca, Oma Antecesor, Excalibur, Miguelón y la Cima de los Huesos, dime cosas de Atapuerca. Nada. Y a lo mejor está la Galería del Sílex, hay zonas de ocupación súper interesantes, hay zonas de hoguera, no sé qué, y la gente no la conoce, no porque a lo mejor no se difunda a través del equipo científico, sino porque los medios de comunicación no llegan hasta ahí porque creen que a la gente no le interesa. Y a lo mejor hay que buscar otras herramientas para llegar, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, cuando salió el tema de las caras, que hubo a nivel de Twitter y de redes, una cosa muy bonita es que la gente empezó a dibujarlas. Se hacían camisetas, se hacían tejidos, se hacían acuarelas, se hacían piezas de cerámica. Cada uno desde su punto de vista decía, ay, mira, qué chulo lo que ha salido, y se difundió casi más que por la información que se generaba desde el equipo arqueológico. Y eso fue súper bonito también para que la gente conociera ese elemento patrimonial, no solo también a través de las redes del equipo científico, sino a través de la gente que había ido compartiendo y que se había como apoderado de ese bien patrimonial. Ya está. Juanjo, ha dado en una clave chula, las especies estandarte o señeras. ¿Ah? Tenemos al lince, ahora el zorro, el gran proscrito ahora es súper protagonista, María. A la anguila, hace poco ha salido con el CSIC un artículo súper interesante, el turuñuelo. Pues esto es algo también que es un hilo de debate. Seguimos. Vale, Cristina. Qué susto. Bueno, Ana ha apuntado, sensacionalismo es bueno, y ha escrito es marketing. Y yo he buscado qué es sensacionalismo. He pensado, a ver, ¿no? Porque me suena fatal sensacionalismo y es exagerar. Por lo tanto, exagerar no es tener rigor. Y luego pensaba, es que no tienes que ser sensacionalista para atraer, tendrías que ser carismática, original, yo qué sé, sorprendente, ¿no? Perdona. No, está en... O sea, ¿se ha oído? Sí, más o menos. Regulín. Repite un poquillo, Cris. Tienes que ser carismática, original, sorprendente, pero no sensacionalista. Y luego ha habido un momento que me parece que se ha utilizado explicar con pasión como si eso fuera la garantía de que lo que estás diciendo es bueno. Y cuánta gente terraplanista explica con una pasión que flipas. Y bueno, no sé, ¿no? Pero... o sea, que la pasión no es sinónimo tampoco de rigor. Y luego que la edad no tendría que ser un problema para comunicar, sino todo el conocimiento acumulado desde que estábamos hasta sin fuego no habría llegado y algo nos ha llegado. O sea, que la edad no es el problema. Habrá otro, pero para mí no es la edad. Siempre hemos conseguido, aunque hay un momento que tienes que discutir a la generación anterior y a la generación posterior, si quieres, pero no tiene que ser, no tienes que tener la misma edad que alguien para comunicar con alguien, creo yo. Ruth. Sí, para hacer la parte positiva u optimista, el año pasado hubo un fenómeno, no sé si alguien lo vio, de estrellas dentro de la naturaleza, que fue una estrella de mar que además se la denominó la culona, porque tenía así como un culito atrás. Maravillada la gente joven con una expedición en el océano frente a Argentina, en una fractura a, digamos, 3.000 metros, no sé cuánto. Gente que se pasó noches y noches siguiendo a los visores del barco, con los científicos hablando en castellano, en inglés. Yo estaba tan emocionada
porque detesto esas cosas que además no sabes, como dice César, es verdad, no es verdad, no los miro. Pero eso me dio que cuando hay la estrella o la importancia de un cierto elemento, que fueron muchos, porque además fue una expedición del CONICET, de los investigadores de Argentina con los Estados Unidos, el Smithsonian creo que era, que ganó un premio al... No sé, no les puedo decir porque yo no vivo allá en la Argentina, a la comunicación y al streaming fue. Y fue una cosa maravillosa, fue lo mejor que nos pudo haber pasado en comunicación sobre ciencia. Y es verdad que nos están merdificando la vida, no solo la ciencia. Era el optimista del día. Elba. Bueno, está súper interesante, pero se acabó. No. Hablando del tiempo, ¿no? Como que todo el rato es el tiempo. ¿Cómo creéis que podemos concebir ese tiempo cuando vivimos en la inmediatez? Porque al final, en la interpretación buscamos generar, ¿no?, ese sentimiento que igual lleva a un cambio de actitud o no. En la información, cuando tú das una noticia, esperas que la lean y la entiendan y, oye, me llevo ese conocimiento, pero como se vive en este mundo de inmediatez, no llega a haber tiempo, pues me sorprende un segundo, pero he hecho scrolling y ahora estoy triste, pero ahora he hecho lo otro. Entonces, tanto las noticias, la divulgación, cuando vivimos en un mundo inmediato, ¿cómo nos damos ese tiempo? María, sí, claro. Pues a nosotros nos cuesta mucho gestionar esos tiempos, los periodistas, pero vosotros lo tenéis más fácil, creo yo, porque tenéis un público cautivo. Vuestra comunicación es en persona. O sea, bueno, cautivo me refiero que lo tenéis ahí cara a cara. O sea, que lo tenéis. Claro, yo no sé a quién estoy comunicando. Cuando yo escribo, cuando yo hablo, intento imaginármelo, pero no lo tengo ahí. Pero vosotros lo percibís, sabéis gestionar ese tiempo. Con lo cual, sí podéis modular el interés cuando meter un recurso o cuando no. Entonces, en vuestro caso, yo creo que sí que podéis jugar con esos tiempos, ¿no? Y precisamente cuando alguien va a vuestras actividades, se va a tomar un tiempo. Yo creo que ahí es el paréntesis que hacemos. Pero a nosotros no se toma un tiempo para leerlos. Esa es la dificultad que estamos teniendo. Antes, cuando había periódicos en los bares, la gente iba a leer el periódico. No, bueno, voy a leer el periódico. Y pedías un café o te tomabas una caña y leías el periódico. O en el médico. Tú tenías allí los periódicos o las revistas y lo leías. A lo mejor no todas las noticias, pero alguna te la leías. Pero ahora no hay tiempo para leer el periódico, ¿no? Entonces, al final, no tenemos en el día ningún momento de leer el periódico, como había antes. Pero cuando vosotros tenéis una actividad, la gente dedica ese tiempo, que a mí me parece un regalo, ¿no? Porque se han apuntado o van porque lo han organizado distintos colectivos, pero tienen ese tiempo y os lo van a dedicar, que me parece lo mejor de la vida, porque a nosotros no nos dedican ya tiempo. Bueno, vamos a ir concluyendo. Nos vamos a ir dentro de 10 minutos a tomar el cafelico. Hay una pregunta. Vale, a ver. Jorge, sí. Lo dice el compañero Orlando, ¿vale? Sí. Dice, yo quisiera saber cómo ellos diferencian una comunicación interpretativa de otros tipos de comunicación válida y necesaria. Ahí la lleváis.
Pero es que ambas Sí, es de un intérprete, de un socio querido de México. pero es que ambas informaciones Es van que a ser se- siempre fiables. Claro. La interpretación Claro. va a ser fiable si es de calidad y la información va a ser fiable si es de calidad. Estamos hablando de comunicar. solapa. Entonces no tiene por qué haber nunca diferencia. Se contará de diferente manera, porque vosotros queréis llegar de una manera distinta, queréis comunicar y transmitir un mensaje diferente a un periodista o a un educador, pero no tiene por qué haber una diferencia nunca, nunca. Son complementarias. O sea, de hecho, nosotros somos vuestro gancho, ¿no? Muchas veces, como decía el compañero, cuando hay un descubrimiento, nosotros necesitamos un gancho. El gancho es Excalibur, el gancho es Miguelón o el gancho es, pues eso, una casa o lo que hayáis descubierto en cada una de las excavaciones. Pero nosotros somos ese gancho, vosotros los que luego abrís ese conocimiento y podéis profundizar mucho más en eso, ¿no? Yo creo que nuestros trabajos son complementarios en eso. Sí. Aporto una idea Perdona, Sí, solo hay César, una cosa claro. que es muy importante para entender también en el periodismo. El periodismo, por definición, el periodista no sabe de esas cosas. O sea, se aparece yo recuerdo cuando empecé aquí en Atapuerca a sacar información en Diario 16 de Atapuerca. Yo conocí Atapuerca de ir de niño allí, pero no tenía información de qué eran las excavaciones. ¿Qué hice? Hablar con los arqueólogos, me pasaron esa información, me lo contaron, me transmitieron con pasión, con veracidad, me pasaron toda esa información y luego yo ya armé la noticia. Nosotros no somos los expertos que contamos y somos la competencia de un interpretador que también va a contar cosas. Justo al revés, vosotros sois las fuentes en las que nosotros bebemos para poder dar una noticia. Y luego la podremos dar mejor o peor con las herramientas que tenemos como comunicadores. Pero la base va a ser siempre la vuestra, y la vuestra que a lo mejor, en este caso, la habéis recibido de las fuentes todavía más fiables, que son los profesores universitarios, la gente que está, si os dedicáis, por ejemplo, a patrimonio cultural, pues todo este mundo que hay de mujeres y hombres que están trabajando en el mundo rural. Pero vosotros sois los transmisores, que luego nosotros podemos hacer un reportaje con lo que nos contéis, pero no somos competencia ni somos dos cauces diferentes. Es un poco como los corredores de fauna. Es decir, debería de haber un puente entre nosotros porque estamos hablando un poco de lo mismo. Fijaos que estamos diciendo, patrimonio cultural, natural, ¿es lo mismo o no? Pero yo no distingo, os comentaba, cuando hago visitas. Entonces, si es que al final, aunque tengamos técnicas distintas, intérpretes, periodistas o científicos, es un corredor de fauna que debería de estar testado, evaluado y deberíamos colaborar. Vale, sí, venga, ya, corto, ¿qué? Sí, vale, Bego. Sí. ¿Vale? Levantad la mano que os vea quién sois. Bego. Gracias, María, por este giro, porque en este mundo de lo rápido, ¿no? De decir, es que justamente vosotros tenéis la suerte de estar alrededor de la hoguera durante un ratito con la gente que tenemos delante, ¿no? O sea, al final hacemos como un oficio, sobre todo lo que son visitas guiadas, que vuelven a ese momento. O sea, tenemos la suerte de tener eso, una gente que está allí, que está delante, que nos escucha, nos miramos, podemos contar una historia y bueno, lo que no tenemos es que subirnos al carro de la inmediatez. Es otro espacio, tenemos la suerte de estar ahí, ¿no? Y yo creo que el periodismo se ha subido mucho al carro de la inmediatez, cuando a lo mejor tendría que, no lo sé porque no tengo ni idea de periodismo, pero como haber mantenido su faceta un poco más intacta en lugar de subir a un carro que hay tantas otras intereses comerciales, no sé, y ahí se ha mezclado. El valor de lo nuestro es que es antigua en el sentido de que va a lo humano y a todo esto que hablabais que se ha perdido. Esos ratitos son muy guays desde ese punto de vista y vale la pena que no nos olvidemos de la suerte que tenemos de comunicar en ese entorno. Y me lo ha hecho pensar, María, diciendo todo lo que tú decías, de decir, pues nosotros no, en el periodismo. En el periodismo, bueno, todo empezó con los digitales, ¿no? Teníamos que refrescar y no hay nadie que escriba noticias cada 10 minutos. O sea, eso es imposible, ¿no? Entonces se refresca con
bueno, con relleno, vamos a decirlo, ¿no? Y la idea de los podcasts es un poco esa, recuperar el diálogo directo. Tú le estás hablando a la otra persona que te escucha al oído, le estás contando esa historia. Entonces yo creo que por eso los podcasts han tenido su momento de éxito, ¿no? Y han proliferado tanto, porque al final queremos escuchar esas historias, ¿no? Entonces al final es como vuestro trabajo, ¿no? De contarlo persona a persona. Vosotros tenéis una comunicación individualizada, ¿no? Que es lo que nos gustaría a nosotros. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que en la radio se hace, con los podcasts un poquito recuperado, más o menos. Decía el Nutri que él lo primero que hacía antes de ir de ruta era ver cómo había quedado el Betis, ¿no? Y es una persona que aborrecía el fútbol más que nadie. ¿Por qué? Porque es una forma de enganchar a la gente. Yo creo que cuando César, porque lo hemos hablado, dice lo de los 25 años, no es que la gente tiene que tener 25 años para hablar con la gente de 25 años, pero si aquí levanta la mano la gente que se dedica al público joven, entre otras destinatarios y destinatarias, le gusta el reggaetón, es nadie, ¿no? Es más, lo descalificamos y probablemente haber escuchado una canción entera nunca. Antes lo del Bad Bunny nos hace gracia. Ya, pero es que esta gente se comunica así. Yo veo La Revuelta y gente de mi edad dice, yo es que no lo veo porque no lo entiendo ya, pero es que la gente joven sí entiende a la gente que vocaliza mal, ¿no? Claro, yo es que a mis hijos, por ejemplo, no les entiendo cuando hablan. Solo a Almudena la entiendo un poco. Los otros que has dicho es que no, es que ya, o sea, es una forma de comunicarse a la cual yo creo que no estamos acostumbradas y yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo. O sea, no es un tema de la edad física que tengamos, sino de ponernos en que a esta gente le gusta cosas que nosotros detestamos. Porque la gente detesta el reggaetón sin haber escuchado nada más. Quiero decir que yo creo que va por ahí la cosa. Sí, muy concreto. En los últimos tiempos tengo una sensación, yo investigo en los temas que hago investigación, que los titulares de las noticias son muy exagerados con respecto al contenido que tienen. Es decir, te llama la atención el titular, pero esto en medios, no estoy hablando de medios de segunda, sino que creo que en periodismo está ocurriendo de ir a hacer titulares excesivamente llamativos y atractivos que luego cuando vas a leer el contenido te desinflan totalmente lo que contienen, ¿no? Y yo creo que es una resultado de lo que estabais comentando, de la inmediatez de intentar llamar la atención, pero a los que somos un poco especialistas nos deja un poco luego diciendo, joder, se ha pasado 3 pueblos a la hora de poner el titular. Y es así, yo creo que se busca el gancho para luego desmentir muchas veces. O sea, el titular sería ¿por qué en Atapuerca no se jugaba al fútbol? Entonces tú es algo que no te has planteado en la vida y que dices, pero bueno, ¿cómo ahora investigan esto? Pues titular, efectivamente. Claro, pues entonces al final, claro, la conclusión es un pedazo de investigación espectacular y en el último párrafo dices, pues sí, no jugaban al fútbol. O sea, entonces dices, bueno, y te dejan descolocado, pero claro, la investigación iba por otro lado, o sea, que no tiene nada que ver, pero se busca eso, sí, y es ridículo. O sea, Hola, os prometo que tenía el propósito de no intervenir, pero claro, ya... ¿Por qué? Pero es que me da la sensación, y esta mañana la he tenido también, cuando hablamos del público infantil, menos infantil, adolescente, y es que se está soslayando una cosa que desde mi punto de vista, y además cada vez más investigadores con poco éxito transmitiéndolo, pero hay cosas publicadas, que es sencillamente una cuestión fisiológica. Nos estamos olvidando de que el scrolling genera adicción, porque estimula la dopamina. El algoritmo lo entiende perfectamente. Aquí estamos hablando de no entiendo a mi hijo, no sé qué, bro, cuando realmente es relativamente sencillo entender cuál es la relación causa-efecto. Estos días de atrás, creo que todo el mundo sepa lo de la prohibición de que los menores de 16 años accedan a las redes sociales y tal. Creo que es simplemente una escala. Es simplemente una escala. El resto está aprovechando, o sea, el algoritmo conoce perfectamente las secreciones endocrinas que generan en los públicos segmentados por edades. Y os puedo asegurar que es prácticamente imposible que hagáis scrolling durante más de 10 minutos y no os aparezca un gato. Es imposible, porque ese gato
va a retroalimentar que permitas estar otros 10 minutos. Y se premia eso. Entonces, estamos hablando aquí de unas estructuras que evidentemente con las que estoy de acuerdo y lo comparto todo, particularmente los puntos de vista de los ponentes, porque están con bases sólidas, pero hay una realidad que es la comercial. Y la realidad comercial va a estar siempre por encima de cualquier teoría que aquí queramos asentar como verdades que seguramente lo son. Y es así, de sencillo. Con los chavales no puede ser lo mismo el efecto que produce determinado tipo de mensaje en un cerebro de 6 años, no puedes captar la atención de la misma manera que con un cerebro de 12 años que tiene otro sistema hormonal que además está en plena formación, con lo cual no es solamente que tú vayas a producir un efecto, sino que ese efecto va a tener una reverberación cuando sea mayor, cuando sea una persona adulta, y sin embargo el algoritmo eso lo domina solo, de forma automática. Es prácticamente imposible, es un ejercicio de, digamos, de yonkis, de no meterse nada con la heroína en la mesa, porque está mecanizado de esa forma. Yo hace tiempo, aparte de corresponsal de un periódico, con el que no tuve ningún problema hasta que de pronto alguien compró ese periódico e intentó que ese periódico trabajara para él. Es una persona que ahora está encausada en varias causas a nivel nacional. Yo dejé, porque tampoco lo hacía por dinero, en absoluto, no vivía de eso. También era community manager de 2 páginas de colectivos con bastante éxito que sencillamente replicábamos o incluso producíamos nuestras propias noticias. Sabéis que ahora la mayor parte de las redes sociales te impiden meter links, porque supuestamente estás haciendo publicidad de ese supuesto medio. Es decir, que todo esto que estamos discutiendo, el algoritmo ya lo tiene solucionado. Y cuando digo el algoritmo, es un montón de ingenieros que hay detrás que evidentemente están manejando eso. Y no se nos olvida que hay detrás una base fisiológica, es decir, lo inorgánico es esto. Y esto sabe perfectamente que trabaja con algo orgánico. Y lo orgánico funciona con unos niveles fisiológicos que son perfectamente conocidos, pero que se nos olvida implementar en la ecuación. Se nos olvida. A veces pensamos que es por esto, es por aquello, buscamos unas explicaciones cuando no. O sea, tienes 17 años, te muestro un par de tetas adecuados y si eres hetero, cis y chico, vas a tener una erección. Es así, lo sabe. Y si te muestro un gatete, voy a mantenerte 10 minutos más enganchado al scroll. Es así. Ahora vuelvo otra vez, por cuestiones ya laborales, a manejar unas redes sociales en el trabajo. Trabajo en un parque nacional y convencimos unos cuantos de que teníamos que estar en redes o no existíamos. Sobre todo no comunicábamos. Bueno, pues desde que dejé, porque yo ha sido un espacio en blanco total de varios años, cuando he vuelto a las redes sociales no las conozco. O sea, es otro nivel, es otra liga. Es otra liga completamente diferente. Y ya os digo, estuve muchos años con lo otro. ¿Por qué? Porque en aquel entonces solo se buscaba un poco el like, la discusión, la gente ponía fotos tenía grupos de su familia, ponía fotos del niño, el bautizo, no sé qué. Ahora, por ejemplo, Facebook, que es la red boomer por excelencia, no sé si sabéis, supongo que mucho mejor que yo, casi nadie publica nada, pero tiene muchos millones de observadores. Es una red voyeur, es decir, no ha desaparecido porque hay muchísimos millones de ojos mirando. Nadie comparte nada. ¿Qué pasa? Joder, es terreno sembrado, es absolutamente sembrado. Frente. ¿Y qué pasa? Que te la ligan al Instagram. Quiero decir, está todo absolutamente estudiado, pero con la reacción fisiológica que tu cuerpo va a tener. Y ahora hay gente que está estudiándolo eso, pero se da cuenta de que es imparable. Es una cosa imparable, a no ser que se tomen medidas de este pelo del que hablábamos. Si no tienes 16 años, no tienes acceso a redes sociales. Pues de la misma manera que tienes que pasar un examen para conducir un coche, para una licencia de armas, igual habría que pasar un examen para
acceder a ese tipo de contenidos. Samuel ha pedido la palabra y cerramos porque vamos de tiempo bien, pero sí. Ya. Yo me dedico mucho a hacer vídeos, hacemos vídeos cortos también, llevo mucho de redes y bueno, estoy muy de acuerdo. Si he entendido tu mensaje, creo que estoy bastante de acuerdo en el sentido sobre todo de que efectivamente que se aprovecha de nuestras debilidades fisiológicas, etcétera, el algoritmo para darnos droga en forma de, sí, vamos a decir, pero en forma de contenidos, ¿no? Como se llame. Y que hay una guerra de la atención. Hay una guerra de la atención, al menos en Internet, en los medios, etcétera, tal. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, lo que acabas de comentar tú, de que igual no había redes en donde trabajas y habéis decidido entrar ahí y tal, hay una guerra, hay un campo de batalla enorme y hay muchísima atención yéndose a muchísimos temas que ni siquiera somos conscientes muchas veces, que cuando a veces te encuentras con ellos te horrorizas, entre comillas, ¿no? Es decir, que flipas, vamos a decir. Ahí un poco la pregunta es, ¿queremos participar en esa guerra con nuestras pequeñas batallas o no? O sea, entonces, bueno, que yo soy partidario de que sí, hay que intentar estar ahí con la buena batalla de, oye, intentar poner un granito de algo positivo en ese campo de batalla, entre comillas, de la atención, ¿no? Y por otro lado, idealmente, que es muy difícil porque estás trabajando en un sistema que efectivamente no tiene por qué cuadrarte en absoluto o que está aprovechándose de las peores debilidades fisiológicas de los usuarios, y por cierto, no solo de los chavales, que está muy bien todo ese debate, pero es de todo el mundo. Entonces, bueno, y creo que los retos, porque yo lo planteo como retos porque en soluciones es, bueno, ir trabajando y esperar, cruzar los dedos e intentar lo mejor posible, ¿no? Pero es intentar, por ejemplo, en el caso muchas veces de transmitir conocimiento, intentar transmitir que, por ejemplo, que el aprendizaje es interesante, que el aprender cosas nuevas o sea, que hay un mundo de cosas interesantes, ¿no? Que quizá en ese mundo de gatitos y de otras cosas resulta que te sorprende lo suficiente de vez en cuando hasta hacerte llegar a caminos que igual no te habías planteado, que, en fin, o simplemente ampliar tu conocimiento y tal. Y simplemente en este sentido también decir que muchos divulgadores científicos, al menos lo que se ve en sus comentarios y tal, han conseguido que muchísima gente, bueno, yo vengo de la divulgación científica y tal, pues sé de muchos ejemplos de gente que tiene cientos de personas que se han inspirado gracias a estos mensajes pues a tomar caminos que han dicho, ostras, esto yo ni lo conocía este aspecto de este mundo y me ha gustado lo suficiente como para ahora querer dedicarme a ello, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no sé qué. Gracias, Samuel. Nos tenemos que ir. Vale, terminamos. Una última reflexión, sino antes dar las gracias a César, María, Samuel, a todos vosotros. Recordad una cosa, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Quizás un poco el broche es decir, realmente, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Si tuviésemos claro cuál es el objetivo, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, quizá parte del trabajo estaría hecho. Yo apunto una idea, hacer silencio para escuchar el tañer de las campanas, de la memoria colectiva, que eso es el patrimonio. Al café. Vámonos. Gracias, muchísimas gracias.